en este caso, bueno, me deben estar escuchando. Sí, sí, me están escuchando. Ya. Vamos a iniciar la clase entonces. En este caso vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, que es ya la última clase en esta primera tanda que hemos visto. Ahora, bueno, ya se supone que tienen que dar estas primeras 7 clases que hemos visto, que es infección del sistema nervioso central, tanto bacterial, viral, parasitaria. Hemos visto también cefaleas, epilepsias. La semana pasada vimos SB, entonces, y la última clase sería ya Parkinson, ¿ya? Bueno, lo que tiene que saber la enfermedad de Parkinson principalmente es que es la primera causa, acordarse siempre, la primera causa de una hipocinesia primaria idiopática, ¿ya? Hipocinesia primaria idiopática. ¿Qué significa hipocinesia? Hipocinesia es la disminución del iniciar el movimiento. Se dice primaria porque vamos a ver en la fisiopatología cómo es que se produce y por qué es tan importante, ¿ya? Por lo general, a quienes le da a los pacientes de más de 65 años, puede ser producto de un parkinsonismo secundario por intoxicación por aluminio. ¿Y qué pasa aquí? Hay un aumento de los radicales libres que generan oxidación, ¿ya? Ahora, otra cosa. Vamos a ver nosotros que vamos a tener un parkinsonismo primario, secundario y un parkinsonismo plus, ¿ya? Voy a agrandar esto para que lo vean. Ya miren, el parkinsonismo primario es el Parkinson propiamente que nosotros vamos a ver ahorita. Es idiopático y primario. ¿Por qué primario? Porque se ocasiona netamente dentro de las estructuras que vamos a ver. El parkinsonismo secundario, como su propiamente, o sea, su propio nombre dice, va a venir secundario a algo. ¿A qué cosa? A los traumatismos craneales, a fármacos como por ejemplo los antipsicóticos. De esto ha venido una pregunta. ¿Cuál ha sido eso de aquí? Los antipsicóticos como el haloperidol. Después, otros antagonistas de calcio, antieméticos como la metoclopramida. Y tóxicos como por ejemplo tumores cerebrales que pueden ocasionar netamente una sintomatología propia de un Parkinson. Y un Parkinson Plus que vamos a ver que está asociado a otras enfermedades neurodegenerativas, que es importante que ustedes lo sepan porque cuando veamos en la enfermedad de Alzheimer vamos a hablar de esto, como por ejemplo los cuerpos de Lewis, parálisis supranuclear progresiva y otras más, ¿ya? Listo, ya. Ahora, ¿qué pasa con la enfermedad de Parkinson? Ustedes sabrán, bueno, acá vamos a ver esto. La enfermedad de Parkinson netamente va a ser por una alteración netamente de ese circuito. Ya voy a ver acá. Lo que pasa es que hay un circuito. Este circuito es córtico estriado, pálido, talámico, cortical. Acuérdense, córtico, estriado, pálido, tálamo, cortical. Esto es el circuito. ¿Qué pasa con ese circuito? Ese circuito va a tener, obviamente, estructuras. Y estas estructuras está, por ejemplo, el cuerpo estriado, que es uno de los más importantes, que está formado por quién? Por el caudado y el putamen. Y va a estar formado además por cuerpos lenticulares que se dividen a su vez por el putamen y pálido. Y vamos a ver también el pálido que se va a dividir en pálido externo y pálido interno. Ya, estos de aquí van a formar el circuito. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que en el cuerpo estriado, donde va a estar la alteración, lo normal en este circuito para que yo pueda hablar, dejar de hablar, moverme y no moverme, o iniciar el movimiento o disminuirlo, ¿qué va a pasar? Que tiene que recibir neurotransmisores, como ya hemos hablado anteriormente, la dopamina, glutamato, acetilcolina. Y bueno, estos de aquí, una vez que hay una interacción o un balance entre lo que recibe dopamina y glutamato, eso se activa el cuerpo estriado y el cuerpo estriado le envía señales al pálido a través de neurotransmisor como por ejemplo el GABA, aquí está el GABA, y este GABA depende de dónde va a llegar la señal. Se puede ir al núcleo subtalámico o no, o puede irse de frente al tálamo. Y el tálamo también va a llevar
neurotransmisores como GABA o puede llevar a otro transmisor que es el glutamato. Dependiendo a qué neurotransmisor le llega al el tálamo se activará o se desinhibirá, disculpa, se activará o se inhibirá, y al inhibirse o al activarse va a activar el córtex, y una vez que llega al córtex va a producir el movimiento o no lo va a producir el movimiento. ¿Ya? Principalmente eso es lo que va a pasar. Pero esto es algo pequeño porque lo voy a explicar en macro ahorita, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el Parkinson? Entonces, el Parkinson, según el Parkinson, la etiología, es la degeneración de ¿quién? De la sustancia negra de la pars compacta, porque ustedes saben que hay otra pars, ¿no? La pars reticular. Lo que nos importa aquí es la pars compacta. ¿Por qué la pars compacta? Porque esta pars compacta es la que produce la dopamina. Y esta dopamina, al disminuir, ¿qué va a generar? Disminuye la dopamina. ¿Y cómo va a estar la acetilcolina y el glutamato en comparación a la dopamina? Van a estar aumentadas, ¿no? Dopamina disminuida, acetilcolina y glutamato aumentada. ¿Y qué va a generar esto? Va a generar que no se pueda dar el movimiento, porque obviamente si no hay un balance aquí, los demás circuitos no funcionan de una buena manera. Y al no funcionar, ¿qué va a generar? Que no se genere el movimiento. Ya, entonces va a fallar la disminución, va a haber disminución de la dopamina. ¿Y qué falla? La vía nigroestriada. ¿Por qué nigroestriada? Se llama sustancia vía nigroestriada porque es la sustancia negra con el estriado. ¿Qué es lo que falla? Esta vía, porque no se produce dopamina, ¿ya? Dopamina, ¿ya? La dopamina está disminuida. Ya, ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? Que una vez que ya la sustancia negra comience a degenerarse, porque puede haber una degeneración de la sustancia negra propiamente, o puede ser que la sustancia negra no esté recibiendo la adecuada estímulo para producir dopamina. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si la sustancia negra comienza a degenerarse un 10%, ¿ya significa que no va a haber dopamina? No. ¿O no va a haber este estímulo? No. Por ejemplo, para que se pueda ver la sintomatología clínica propiamente del Parkinson, se necesita que se degenere el 70% de la sustancia negra para poder tú decir de que puedo ver ya la sintomatología propia del Parkinson, ¿ya? Es por eso que vamos a revisar que es importante ver los antecedentes del paciente y la historia clínica y aparte de los antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque mira, si tú te das cuenta, para que haya una clínica propia del Parkinson debe haber una degeneración del 70%, ¿no? Mínimo, ¿no? Mínimo el 70%. Y quiere decir que esa enfermedad está avanzada. Y cuando le des el tratamiento va a ser un poco más difícil porque vas a tener que darle otros medicamentos para poder contrarrestar el avance y la degeneración de la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú ves antecedentes, ves alguna sintomatología que puede hacerte pensar que puede tener el paciente Parkinson, entonces tú puedes darle tratamiento desde el inicio para poder retrasar la mayor cantidad de tiempo del avance de la enfermedad, porque esta es una enfermedad neurodegenerativa, por eso se dice acá, es una enfermedad neurodegenerativa. No significa que lo vamos a curar al paciente, significa que vamos a disminuir toda la degeneración posible neurodegenerativa, toda la degeneración posible. Por eso, por ejemplo, no sé, una rápida progresión puede ser comienza la enfermedad a los 65 años y a los 70 ya el paciente está muy degenerado, tiene demencia, tiene otras enfermedades asociadas. Y puede ser que otro paciente de los 75 años todavía recién comience a degenerar propiamente la enfermedad. ¿Entiendes? O sea, hay que tratar de disminuir la mayor cantidad de tiempo de la degeneración de la enfermedad, ¿ya? Entonces, como le dije, Parkinson principalmente se da por disminución de la dopamina, donde la acetilcolina no es que se aumente, sino que está aumentada en comparación a la dopamina, ¿ya? No es que se produzca más. Bueno, la enfermedad de Alzheimer que vamos a ver después, en próximas clases, es propiamente producto de la disminución de la acetilcolina, que después vamos a ver que tiene otras alteraciones. Ya, y ahora yo te hablé de sintomatología, te hablé de una clínica de Parkinson. ¿Cuál es la clínica de Parkinson propiamente? Es esto, mira, esto te va a venir en examen. ¿Cuáles son la clínica de la enfermedad de Parkinson? Uno,
temblor en reposo, siempre acuérdate. ¿Qué significa temblor en reposo? Obviamente, como su propio nombre lo dice, temblor en reposo. O sea, el paciente se sienta o se para y ahí comienza el temblor. Comienza a caminar, el temblor desaparece. Esa es la característica, ¿ya? Rigidez. Rigidez significa una eh, contraposición al movimiento pasivo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, él está con su mano así. Ya, yo quiero moverle la mano así, ya, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque va a haber una contraposición. Es como si estuviera duro. Una contraposición aquí al movimiento pasivo. Eso es lo que va a haber, ¿ya? Rigidez. Y tres, problemas al iniciar el movimiento. ¿Por qué problemas al iniciar el movimiento? Propiamente por esto. Porque como en el córtex no va a haber un adecuado estímulo, el paciente no va a poder generar el movimiento. No va a haber en el córtex que le diga, muévete, levanta la mano. No, problemas al iniciar el movimiento, lo que se llama la bradicinesia, que vamos a ver después, bradicinesia. O si comienza a moverse, va a ser un movimiento muy lento, ¿ya? Muy lento. Y el otro, la inestabilidad postural que presenta el paciente que apenas de repente está paradito o cualquier movimiento se cae. Inestabilidad postural. Esas son las 4 sintomatologías que ustedes tienen que ver en el paciente. Yo me acordaba antes y lo he mencionado en otras reuniones, que era IREN, ¿no? Que era I de inestabilidad postural, R de rigidez, N de no iniciar el movimiento y la E de inestabilidad postural. Yo me ponía así, ¿no? Inestabilidad postural y de E, ¿ya? IREN. Entonces acuérdense por ahí si alguien se puede recordar, ¿ya? Entonces, listo. Ya sabemos entonces que es una enfermedad neurodegenerativa, se produce netamente por la disminución de la dopamina. ¿Por qué? Porque hay una neurodegeneración ¿de quién? De la sustancia negra, de esta sustancia negra de la pars compacta, porque acuérdate que hay otra pars, la pars reticular. Y de la pars compacta es donde se produce menos cantidad de dopamina y al producirse menos cantidad de dopamina, el paciente no va a poder iniciar el movimiento, todo lo que es el movimiento motor va a estar disminuido, ¿ya? Y acuérdense que hay 4 síntomas principales y además que hay distintos tipos de Parkinson. El Parkinson que nosotros estamos viendo ahorita es el Parkinson primario, netamente que se origina dentro de las estructuras propiamente del sistema nervioso central. La secundaria es que se produce secundario a algo, como por ejemplo fármacos, traumatismos, origen infecciosos, tóxicos, como por ejemplo el aluminio, y Parkinsonismo plus, que es otra enfermedad que es, por ejemplo, la parálisis supranuclear progresiva, los cuerpos de Lewy, por ahí, ¿ya? Y bueno, esto de aquí para que sepan, miren. ¿Había factores asociados a la enfermedad de Parkinson? Sí, por eso yo les digo, es importante revisar la historia clínica del paciente, ¿no? Hay factores genéticos. Si el paciente tiene un factor genético de que tiene un familiar directo que tiene Parkinson, entonces es probable que ese paciente tenga Parkinson a la larga. ¿Y qué debe hacer? Debe ir, bueno, buscar si tiene ese gen que predispone a tener Parkinson y tratarse de una manera adecuada, de una manera precoz, ¿no? ¿Qué es el factor predisponente? La edad. La edad es el factor más predisponente. Generalmente, como les dije, más de 65 años. Generalmente le aparece ahí, más de 65 años aparece, pero puede aparecer antes, claro que sí, y si aparece antes, de hecho, tiene un mal pronóstico. Si aparece después, tiene un mejor pronóstico, por decirlo así. En los genéticos vamos a ver que tiene predisponentes como por ejemplo la parquina, dardina, sinucleína. De estos, ¿quiénes han preguntado? Probablemente la sinucleína, que es el factor autosómico dominante que está relacionado netamente al Parkinson. Después los ambientales también, los pesticidas y herbicidas. Miren, cuando yo hablo de Parkinson secundario, yo hablo de Parkinson que está producido por otras alteraciones, ya sea tóxicos, ya sea infecciosos, ya sea traumatismos, ya sea medicamentos. ¿Qué pasa con eso? Que tú le puedes disminuir el medicamento y al disminuir el medicamento, ¿qué va a pasar? Va a regresionar la sintomatología. ¿Por qué? Porque no va a haber una degradación o
destrucción propiamente de la sustancia negra de la pars compacta. Lo que va a hacer aquí es que tú le vas a dar el tratamiento y a la larga va a volver a producirse dopamina. Aquí no hay ninguna alteración de quién, de la pars compacta. Acuérdate, no hay una degeneración. Lo que ha pasado aquí es que está habiendo receptores agonistas que están ocupando el espacio de la dopamina y es por eso que la dopamina no hace match con su receptor, ¿ya? Eso tengan en cuenta. Y la asociación inversa que puede generar un factor protector, que vamos a ver también otros medicamentos que son factores protectores, que son el té, el café y el tabaco. Aunque el tabaco hemos visto en la anterior clase que era un factor predisponente de que de un SB, en este caso va a ser un factor protector eh, eh, para la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Listo. Pasamos entonces a la fisiopatología. Miren, aquí ustedes tienen que tener bastante concentración. Miren, todo comienza aquí, con la sustancia negra aquí, ¿ya? Vamos a comenzar aquí para pasar aquí. O mejor acá. Y aquí mejor, ¿ya? Todo comienza aquí con la sustancia negra. La sustancia negra de la pars compacta que va a producir dopamina, por eso dice DA, dopamina, ¿ya? Cuando la dopamina se va ¿a dónde? Acá, a este cuerpo estriado. Aquí, segundo, cuerpo estriado. Del cuerpo estriado, ¿dónde pasa? Pasa al globo pálido o pálido externo, pálido interno, ¿ya? Cuando dice pálido E es pálido externo, pálido interno. Y dependiendo de dónde llega al pálido externo o al pálido interno, se puede ir a dónde, al núcleo subtalámico. Pero esto va a ser una vía alterna. Y una vez que llega acá, va de nuevo a llegar al globo pálido interno y a dónde se va a ir, al tálamo. Una vez que va al tálamo, ¿a dónde llega? A la corteza. Y en la corteza es donde se produce el movimiento, ¿ya? El movimiento. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Mira. Ante la presencia de dopamina, ¿qué va a pasar? La dopamina va a activar a los receptores de uno del cuerpo estriado, las activa y esto dónde va a llegar al globo pálido interno. Directamente llega al globo pálido interno. Y esta vía, ¿cómo se llamará? Se llamará la vía directa. Directa cuando llega a quién? Llega al globo pálido interno. Ya, aquí está, mira. Cuerpo estriado, vía directa, ¿a dónde llega? Del cuerpo estriado, ¿dónde? Al globo pálido interno, ¿ya? Ya, llega aquí, ¿y a dónde se va directamente? Se va directamente al tálamo, y del tálamo se va a la corteza. Pero, ¿qué pasa? Cuando no hay dopamina, ¿a dónde va? Va justamente al cuerpo estriado otra vez. ¿Por qué? Porque, mira, no necesita la activación de la dopamina. Llega al receptor de D2, y este receptor de 2, ¿a dónde llega? Al globo pálido externo. Una vez que llega al globo pálido externo, ¿a dónde se va? Este se va al núcleo subtalámico. No se va directamente al globo pálido interno. Y como no va directamente al globo pálido interno, ¿cómo se llamará esta vía? Se llamará la vía indirecta, ¿ya? Ya, llega al núcleo subtalámico y del núcleo subtalámico va a llegar a donde el globo pálido interno y del globo pálido interno al tálamo y después a la corteza y así. ¿Ya? Aquí dice, mira, del cuerpo estriado al globo pálido externo, ¿cómo se llamará? Vía indirecta. ¿Ya? Que llega aquí al globo pálido externo y del globo pálido externo, ¿dónde se va? Al núcleo subtalámico y del núcleo subtalámico, ¿dónde se va? Al globo pálido interno. La idea, el objetivo es llegar al globo pálido interno, eso también llega al globo pálido interno. Pero como llegue de una manera más directa, es la de acá, la de arribita que estamos viendo usted acá, y si llega de una manera indirecta, que es la acá abajito que estamos viendo acá. ¿Ya? Ya, eso es lo que sucede con las vías. Ahora mira. Hola, una pregunta. Dime. ¿Podrías repetir la vía indirecta, por favor? Ah, ya, otra vez, ya no te preocupes. Ya, mira, entonces estamos aquí en la sustancia negra, en la pars compacta, ¿ya? Entonces, cuando no hay dopamina, ¿qué va a pasar? Va a llegar justamente otra vez al cuerpo estriado. Y del cuerpo estriado, ¿dónde va a pasar? Al globo pálido externo, aquí. ¿Lo están viendo? Ya pasa al glóbulo pálido externo y del globo pálido externo va a llegar al núcleo subtalámico. No va directamente al globo pálido interno como el anterior. No, se va directo al núcleo subtalámico y del núcleo subtalámico, ¿dónde pasa? Al globo pálido interno.
Esa es lo que es la vía indirecta. Y del globo pálido interno ya todos se van al tálamo y del tálamo a la corteza. Esa es la vía indirecta, a diferencia de la directa, que la directa se va directo al núcleo estriado, el núcleo estriado se va directo al globo pálido interno. La idea es llegar aquí. Por eso, si llega directamente el estriado al glóbulo pálido interno, es la vía directa. Y si no llega directamente al globo pálido interno, obviamente es la vía indirecta. ¿Por qué? Porque llegará directamente donde al glóbulo pálido externo, que es aquí donde está mi lápiz, el globo pálido externo, y de allí pasará al núcleo subtalámico y del núcleo subtalámico al globo pálido interno. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, sí, gracias. Ya. Ya, entonces una vez que sabemos la vía directa e indirecta, ahora vamos a hablar de los neurotransmisores y los neuromoduladores. Miren, para que pase el movimiento, lo normal es que de la vía aparezca la dopamina, se active con la dopamina esta vía de acá, y ¿a dónde va? Al receptor D1, al estriado. Una vez que pasa aquí, ¿a dónde va? Manda sus neurotransmisores, que es el GABA, pasa el neurotransmisor. ¿Y quién lo modula? Mira, la vía directa, ¿quién lo modula? La sustancia P y las dinorfinas. Todos van a comunicarse con el GABA, toditos, pero ¿quién los va a modular? Es la diferencia, porque en la vía directa lo modula la sustancia P y las dinorfinas, y bueno, lo modula, produce el GABA, llega al glóbulo pálido interno, ¿y qué va a producir aquí? Va a producir GABA. ¿Por qué GABA? Porque lo que va a generar, aquí está el GABA, llega al globo pálido interno y produce GABA. ¿Por qué? Porque lo que quieren es inhibir al tálamo. Una vez que llega el GABA aquí al tálamo, lo que es, lo inhiben con el GABA. ¿Y qué va a pasar con el tálamo? Bueno, al inhibirse, al no producirse o al no activarse el tálamo, ¿qué va a producir? Glutamato. No se activa, o sea, puede parecer un poco contradictorio, pero aquí el tálamo se desactiva, por decirlo así, y el tálamo al desactivarse produce glutamato. ¿Y qué va a hacer el glutamato? Va a activar a la corteza cerebral, y al activarla, ¿qué va a generar? El movimiento. Por eso es que en la vía directa, cuando pasa, va a pasar el movimiento. ¿Por qué? Porque todo se va a comunicar a través de los neurotransmisores, que es el GABA. Aquí, otra vez, miren, por la vía directa. ¿Ya? Se produjo dopamina, la dopamina activó el estriado ¿dónde llegó? Llega al globo pálido interno, pero ¿a través de qué? A través de GABA, ¿ya? A través de GABA. ¿Y quiénes los modulan? La sustancia P y la endorfina. Al llegar aquí, ¿qué va a producir? Va a producir GABA otra vez. Va a producir GABA, ¿y qué va a hacer? Como lo va a dormir al tálamo. Y el tálamo al dormir se va a producir glutamato, y el glutamato va a llegar a la corteza, lo va a activar a la corteza, y que va a producirse el movimiento, ¿ya? Eso es lo que es la producción del movimiento. En lo que es, ¿qué pasaría si no hubiera dopamina? Ya mira, si no hubiera dopamina, lo que pasa aquí en esta vía 2, lo que pasaría es que llega, no lo activa porque no hay dopamina, llega a este receptor de D2, igual se comunica con GABA, con el neurotransmisor GABA, pero su neuromodulador ya no es dinorfinas ni sustancia P, sino es encefalinas. Mira, ¿ves? Llega ¿dónde? Al globo pálido externo. Una vez que llega el globo pálido externo, este le manda GABA también ¿a dónde? Al núcleo subtalámico, y el núcleo subtalámico lo que va a producir es glutamato, ¿ya? El núcleo subtalámico produce glutamato. ¿Y qué va a pasar Esto lo activa con glutamato ¿a dónde? Al globo pálido interno. Y cuando el globo pálido interno se activa con glutamato, ¿qué va a producir? Va a producir glutamato. ¿Ya? Va a producir glutamato. ¿Y qué va a pasar con este glutamato? Que va a activar al tálamo, lo activa. ¿Y qué pasa con la activación del tálamo? Bueno, el tálamo ¿qué va a pasar? Va a activarse y va a decir, no, el movimiento no sucede. Entonces, ¿qué va a producir? GABA. ¿Y qué va a hacer esto? Va a inhibir a la corteza. ¿Entienden? Por la vía directa, entonces, por la vía directa, como les expliqué, va a producirse el movimiento. Y por la vía indirecta, cuando no hay dopamina, ¿qué va a producir? Se va a producir el no movimiento. ¿Por qué? Porque se activa el tálamo por la vía indirecta, y el tálamo dice, no, nadie pasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a producir GABA,
y no lo activa la corteza. Y al no activar la corteza, ¿qué va a pasar? No sucede el movimiento, ¿ya? Si no han entendido otra vez esto, díganme y yo les puedo volver a explicar, ¿ya? Lo de la vía directa e indirecta. Ya, ya, entonces, si nadie está hablando, quiere decir que todos los han entendido, ¿ya? Entonces, otra vez, recapitulando. Cuando estamos con la vía indirecta, acuérdense, la vía indirecta es la de acá abajito. Esta vía indirecta lo que va a pasar es que va a activarse con GABA, llega no hay dopamina, llega el cuerpo estriado, del cuerpo estriado el globo pálido externo, del globo pálido externo el núcleo subtalámico, el núcleo subtalámico el globo pálido interno. Pero ¿qué pasa con el núcleo subtalámico? Que produce glutamato y va a activar el globo pálido interno. Y el globo pálido interno que va a producir glutamato. Y glutamato que va a producir va a activar al tálamo y el tálamo a su vez va a activarse y va a decir no, no pasa ningún movimiento. Entonces le envía la señal a la corteza que no se mueva. Esa es la vía indirecta. ¿Y cuáles son los neurotransmisores aquí que se comunican en la vía indirecta? Es el GABA. En los dos, acuérdense que es el GABA. Pero lo que diferencia es los neurotransmisores. Los neurotransmisores en la vía indirecta son las encefalinas y en la vía directa es los sustancia P y dinorfinas, ¿ya? Entonces ya saben todo el circuito. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente que en la enfermedad de Parkinson lo que hay una degeneración de la sustancia negra, la pars compacta, que ya no produce dopamina, ¿ya? Ya no produce dopamina. Y obviamente, si ya no produce dopamina, ¿qué vía seguirá? La vía indirecta, ¿no? Porque ya no produce dopamina, no hay no hay estímulo de dopamina, llega al receptor D2 y D2 llega al globo pálido externo y del globo pálido externo va a llegar ¿a dónde? Al núcleo subtalámico. Y acuérdense que el núcleo subtalámico ¿qué va a producir? Va a producir glutamato. Y esto de aquí que va a producir va a activar el globo pálido interno, el globo pálido interno producirá glutamato y glutamato ¿qué va a hacer? Va a activar el tálamo y el tálamo va a decir no pasa ningún movimiento y otra vez lo activa con el glutamato y le dice a la corteza, ¿sabes qué? No va a pasar ningún movimiento y no pasa y se produce el no movimiento. Es por eso que en los pacientes con Parkinson hay bradicinesia. ¿Por qué? Porque o el movimiento es muy lento o no se produce el movimiento. No hay una activación para producirse el movimiento. Además de eso que hay temblor en reposo, acuérdense, rigidez, que la rigidez es la contraposición ¿a qué cosa les dije? Al movimiento pasivo, ¿ya? Listo, entonces, porque en realidad de toda la clase lo más importante es esto, las vías, los neuromoduladores, los neurotransmisores, la conexión que existe, con quién se comunica y por qué se produce el no movimiento, ¿ya? Listo. Ahora, la clínica. Miren, la clínica es básica. Ya de aquí prácticamente terminamos la clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, la bradicinesia, ya te expliqué. ¿Por qué la bradicinesia? Porque hay una disminución del movimiento o el paciente no puede iniciar el movimiento. ¿Por qué? Propiamente por la disminución de la dopamina que hace que no se active en la corteza y hace que no se produzca el movimiento, ¿ya? El otro es la rigidez en rueda dentada. ¿Qué es la rigidez en rueda dentada? Miren, ya miren, han visto, no sé, dos tuercas que están, siempre pongo el ejemplo, dos rueditas. Aquí hay otra ruedita. Así. Ya, esta es rigidez en rueda dentada. Miren, cuando se mueve una, va moviendo la otra. Es decir, cuando el paciente comienza a moverse, o tú lo mueves, vas a ver que el movimiento va a ser como que así, poco a poco, poco a poco. ¿Me entiendes? Es como si estuvieran dos tuercas y las estuvieras desentorcando, no sé si la palabra es correcta. Bueno, como que si la estuvieras moviendo, la estuvieras aflojando, ahí está, la estuvieras aflojando. Y ese movimiento es en contraposición al movimiento pasivo. ¿Por qué movimiento pasivo? Porque yo estoy tratando de moverle, ¿ves? Ya. Rigidez en rueda dentada, entonces. Rigidez en rueda dentada
temblor en reposo. Hay distintos tipos de temblores. Ahí está el temblor fisiológico exagerado, el esencial, el parkinsonismo, mesencefálico y cerebeloso, como están viendo en esta tabla de aquí, miren. Ya, en esta tabla de aquí son distintos tipos de temblores. Pero ¿cuál es mi temblor o el temblor que aparece en los pacientes con Parkinson? Es este de aquí, es el temblor en reposo. Es lo que lo diferencia. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente esté caminando, ese temblor va a desaparecer en los pacientes con Parkinson. Mientras que cuando el paciente comienza a pararse o a sentarse o está en reposo, el temblor aparece. ¿Y qué más? También puede aparecer el temblor postural, y quiere decir que el paciente puede estar paradito, o sea, con una postura, por lo que dice su nombre postura, y va a haber un temblor, pero va a ser menor al cual él está en reposo. Y cinético va a aparecer, pero en las etapas más tardías, ¿ya? Ya. Ahora, tienen que tener en cuenta esto, que es el primer signo del temblor en reposo y que es asimétrico. ¿Saben por qué? Porque hay otro temblor, que es el temblor que es simétrico. Y eso es el temblor de tipo esencial, ya que es simétrico. Ya, y por eso es que algunos pacientes dicen, bueno, este temblor ¿es parkinsonismo o no es parkinsonismo? ¿Por qué? Porque en el caso del parkinsonismo, el temblor es asimétrico, que significa que le tiembla una manito y la otra no. En cambio, en el temblor esencial, ese temblor le tiembla en los dos brazos, así. ¿Entienden? En caso de los pacientes con Parkinson que están con una enfermedad muy avanzada, ya la enfermedad se vuelve simétrica. Eso tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo el paciente va a ser unilateral. No, la enfermedad es neurodegenerativa, va avanzando. ¿Qué quiere decir? Que comienza con un bracito y después en las etapas avanzadas comienza con los dos bracitos. Por eso es importante que le preguntes al paciente cuánto tiempo de enfermedad ya lleva, ¿ya? Porque primero comienza unilateralmente, es decir, asimétricamente, y después se vuelve simétrico porque va avanzando en la enfermedad, ¿ya? Entonces el temblor en reposo es el primer signo. Se dice también que es un temblor en cuenta de monedas. ¿Por qué? No sé si han visto que cómo cuentan las monedas así, ¿no? Ya bueno, los pacientes están sentados y tienen este movimiento, cuenta de monedas, así como si estuvieran contando billetes o algo así, ¿ya? Eh, la marcha festinante es otra característica también. ¿Qué pasa? Que camina y caminan como si estuvieran bailando. Por eso se dice marcha festinante, de festivo, festinante, ¿no? ¿Ya? Inestabilidad postural, que es propiamente de los síntomas propios de los pacientes, y cantor córnea. El paciente, por lo general, vamos a ver que es que está mirando como hacia abajo, ¿ya? Ya. ¿Qué más? Tiene disartría. Ay, disculpa, ¿qué pasó aquí? Dios. Aquí está otra vez. Ya, seguimos. Un lapsus. Ya, entonces le decía disartría hipocinética. ¿Qué pasa? Que van a haber pacientes que tienen la dificultad de poder articular las palabras, pero es hipocinética. ¿Qué quiere decir? Que las van a arrastrar. Que, por ejemplo, yo estoy vocalizando ahorita, pero un paciente con Parkinson sería, no, no sé. Es hipocinético por lo propiamente que es la disminución de la dopamina. ¿Por qué? Porque no hay un inicio del movimiento propiamente porque la dopamina está disminuida. Por eso es hipocinética, disartría hipocinética. Hablan, pero hablan muy lento y lo arrastran las palabras. Hipomimia facial también aparece en estos pacientes. ¿Qué significa la hipomimia facial? Los pacientes por lo general no muestran emociones. Algunos le dicen esto porque poker face. Poker face. Mm.
En estos pacientes vamos a ver que puede suceder algo o pueden estar muy tristes y no lo vas a ver tristes, ¿ya? O puede suceder algo muy alegre y no los vas a ver alegres. ¿Por qué? Porque tienen esta característica de que no muestran estas emociones. Así se llama hipomimia facial, ¿ya? Y aquí para recordarles otra vez las 4 características que puede ser que no, puede ser no, les va a venir en su examen. Temblor en reposo, bradiquinesia, alteración de los reflejos posturales, y 4, por último, rigidez. Tengan en cuenta esto. Este es inestabilidad postural también llamado, ¿ya? Tengan en cuenta esto porque esto les va a venir en su examen, por favor. Esto les va a venir, ¿ya? Y esto es la clínica propiamente cuando se instala la enfermedad de Parkinson. Pero ¿qué pasa? Que hay síntomas no motores. Miren, yo les estoy hablando propiamente síntomas motores porque la instalación de Parkinson al inicio es motora. Acuérdense, motora, inicia como motora. En la enfermedad de Alzheimer, por el contrario, inicia con una alteración cognitiva, con una demencia, y después se instaura en estos pacientes con Alzheimer una alteración de qué tipo motora. Entonces, primero en Alzheimer es demencia y después motora. Mientras que los pacientes con Parkinson, primero es una alteración motora y después una alteración cognitiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver después, no quiero que se equivoquen después y me digan, no, que tú me dijiste eso. No, acuérdense, pacientes con Parkinson, tengan o anoten, pacientes con Parkinson, primero se instala una alteración de tipo motora y después una alteración de tipo cognitiva. ¿Por qué? Porque miren, dentro de los síntomas no motores que vamos a ver, van a aparecer incluso de 10 a 15 años antes. ¿Cómo van a ser? Principalmente trastorno del sueño, hiposmia y anosmia. Por algo está resaltado. Lo que pasa es que se ha visto en investigaciones que en estos pacientes no pueden oler ciertos olores, ¿ya? De los 11 olores que le ponen para que ellos puedan reconocer, ellos reconocen 5 y los demás no pueden reconocerlos. ¿Por qué? Porque existe una alteración en el bulbo olfatorio que, bueno, como que es un estudio que dice que estos pacientes tienen esa alteración en que no pueden reconocer olores, ¿ya? Tengan en cuenta eso, porque aquí con esta prueba, mire, con esta prueba y con un antecedente de que tiene un familiar de primer grado que tiene Parkinson, ya con esto podríamos pensar ya un 90% de probabilidad de que este paciente va a tener a la larga Parkinson. Tengan en cuenta eso. Siempre, si tienes un paciente o si te dicen cuál es la, no sé, la prueba que le puedes hacer a un paciente antes de que tenga Parkinson y tiene factor de riesgo de tener Parkinson, de saber que va a tener Parkinson, es la hiposmia y la anosmia. Los pacientes, por lo general, estos pacientes van a tener esta alteración, ¿ya? Y otro que es la depresión, la apatía y la ansiedad. Cambios cognitivos, pero cambios cognitivos van a ser después, ¿ya? Después. Pueden tenerlo antes, pero va a ser muy leve, que casi no se va a notar. Los cambios cognitivos van a ser después. Por lo general, no sé si son ustedes, no. Van a ser después, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica propiamente de la enfermedad? De que es una enfermedad insidiosa. ¿Qué quiere decir? Que se instala con el tiempo, progresiva, que ya saben por qué, y comienza unilateralmente. Esta es otra pregunta que te puede venir. ¿Cómo tú reconocer este Parkinson propiamente de un Parkinson Plus, por ejemplo? En el caso de la parálisis supranuclear progresiva, por ejemplo, va a comenzar de manera bilateral en los dos lados. El temblor, por ejemplo. Mientras que en la enfermedad de Parkinson va a iniciar de un solo lado, ya sea un lado tiene temblor, un solo lado tiene la rigidez dentada, en un solo lado de repente presenta rigidez, ¿ya? Pero es un solo lado que inicia y después se vuelve bilateral, ¿ya? No significa que siempre se va a quedar unilateral. Primero inicia unilateral y después se va de manera bilateral, ¿ya? Después. Y otra cosa más es que tiene respuesta favorable a levodopa. ¿Y qué es levodopa? Levodopa va a hacer que aumente la dopamina a nivel del espacio presináptico, ¿ya? ¿Y qué hace? Obviamente, si hay más dopamina, obviamente va a haber la restricción del globo pálido,
va a reseccionar en la dopamina y bueno, va a producirse el movimiento netamente. Entonces, cuando tú le das dopamina al paciente, uy, vas a ver que le dice, señor, muévase, señor, párese, señor, siéntese, el señor se va a parar, se va a sentar rapidísimo, ¿ya? Listo. Esto, de acuerdo a lo que les dije, cuando es de inicio temprano, en el caso que inicie la enfermedad tempranamente, tiene una lenta progresión a comparación de un paciente que inicia tardíamente, que tiene una rápida progresión, ¿ya? Por lo general, yo les dije 65 años, pero si inicia muy tardíamente, como por ejemplo después de los 70 años, 80 años, ya tiene una muy mala pronóstico, ¿ya? ¿Qué más? En el inicio temprano va a predominar lo que es el temblor en reposo, mientras que en el inicio tardío predomina, ¿qué cosa? La inestabilidad postural y el trastorno de la marcha, ¿ya? Los dos tienen alteración, o bueno, tienen respuesta ante el levodopa, ¿ya? Y eso tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la reacción al levodopa va a hacer que tú distingas esta enfermedad de otras enfermedades, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente el Parkinson es el que produce la respuesta ante el levodopa, que es el que aumenta la dopamina y bueno, la dopamina hace que reaccione a los estímulos, ¿ya? Hay una escala, la escala de Hoehn, ya, esto. Ya, esta escala principalmente nos sirve para ver la progresión y qué tan severo es la enfermedad que tiene este paciente. En el estadio 1, bueno, no hay signos de enfermedad netamente. En el estadio 0, disculpa, en el estadio 1 hay una enfermedad de tipo unilateral, porque acuérdate que comienza unilateralmente. Y después en el estadio 2, ¿qué significa? Bilateralmente, que ya está progresando y así. El diagnóstico es netamente clínico. Acuérdense de las 4 síntomas que yo les dije, porque los 4 síntomas más una respuesta a ledopa ya hace el diagnóstico, ¿ya? Pero dice que el diagnóstico definitivo con qué es, con anatomopatológico, es decir, le sacas una pequeña muestra, pero obviamente eso no se va a hacer. Esto por general se hace post-mortem, así que así te diga el diagnóstico definitivo es por AP, o sea, anatomopatológico. El diagnóstico es inminentemente clínico. La sintomatología, si una respuesta al levodopa, ya el paciente tiene eso de ahí. El diagnóstico diferencial que les decía es esto: la atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva, cuerpos de Lewy y los fármacos. ¿Por qué te digo esto? Porque si ves, mira, ¿cómo distingues? Si ves una demencia que es rápidamente progresiva, más síntomas de parkinsonismo, ya, esto es cuerpos de Lewy. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque obviamente la enfermedad de Parkinson comienza principalmente con signos motores, no comienza con demencia progresiva rápidamente todavía. La demencia de hecho en Parkinson es muy lenta y se da ya en etapas en estadio 2, en estadio 3, por ejemplo, y según la escala de Hoehn ya, por ejemplo, ¿ya? No se da de rápida instauración, no, ¿ya? Ahora, ¿cuál es como te decía? Mira, acá está. Mm, Acá está, miren. Yo les decía, ¿hay diagnóstico diferencial de los síndromes de Parkinson? Sí, está la enfermedad, la parálisis supranuclear progresiva, los cuerpos de Lewis y todo ello. Pero mira, el deterioro cognitivo, si es precoz, acuérdense, si es rápidamente progresiva, eso no es Parkinson, ¿ya? Te aparece en el caso clínico, paciente con los 4 síntomas que te dije, más una demencia rápidamente progresiva, eso no es Parkinson, ¿ya? Eso puede ser una demencia por cuerpos de Lewy, una parálisis supranuclear progresiva, pero si aparece ya en las fases avanzadas de la enfermedad, sí puede ser una enfermedad de Parkinson, como les dije. Y si no presenta deterioro cognitivo, puede ser una atrofia multisistémica, como están viendo acá, ¿ya? Pero por lo general no es. Ah, otra cosa más que yo les quería mencionar. Mire, en los pacientes con enfermedad de Parkinson, ellos no pueden mirar hacia arriba, ¿ya? No pueden mirar hacia arriba muy bien. Mientras que en la parálisis supranuclear progresiva no pueden mirar muy bien hacia abajo. Esa es otra cosa para poder distinguir, ¿ya?
¿Por qué? Porque muchas veces la parálisis supranuclear progresiva tiene características casi iguales al Parkinson. Inestabilidad postural, tienen bradicinesia, rigidez dentada también mencionan, pero la parálisis supranuclear progresiva no puede mirar hacia abajo, por eso se llama supranuclear, no puede mirar hacia abajo. De hecho, estos pacientes tienen la mirada hacia arriba nomás. Ahí no he puesto ninguna imagen. Bueno, los pacientes con parálisis supranuclear progresiva miran hacia arriba y no pueden infravertir los ojitos. Mientras que los pacientes con Parkinson no pueden supravertir, en cambio no pueden mirar hacia arriba. Ya es muy difícil que miren hacia arriba. Por lo general tienen este síntoma de estar encorvados porque siempre están mirando hacia abajo. ¿Ya? Esa es otra cosa para poder distinguir. Y por último, porque esto ya es esto, el tratamiento. Miren, el tratamiento es lo más importante que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque primero vamos a comenzar con una amantadina. Aquí está. No le he puesto aquí en el cuadrito, pero aquí. El amantadina. Por lo general es, mira, primero comienza con una monoterapia y después comienza con una politerapia, ¿ya? Acuérdate, en estos casos, en casos que ya tú, el paciente, tengas diagnosticado que tiene Parkinson, le das amantadina al inicio, ¿ya? Amantadina. ¿Por qué? Porque es un dopaminérgico. ¿Qué genera? Genera que se libere más dopamina y que hace, obviamente, en el espacio sináptico y que va a generar que haya mayor estímulo en el globo pálido y el globo pálido, ya tú sabes, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a comenzar con la amantadina. Después ya le puedes dar un anticolinérgico, principalmente para poder, como aumentar o potenciar el fármaco, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que hay muchas veces que la enfermedad, obviamente no, la enfermedad progresa, ¿ya? La enfermedad progresa. Y ya no le vas a dar solamente una mantadina. En este caso ya a algunos pacientes le vas a dar un levodopa, que es este de acá, miren. Es este de acá, levodopa. ¿Qué va a pasar con levodopa? Levodopa, en realidad, este de acá, lo que va a hacer es que va a evitar que se degrade la dopamina. Ya eso, es un inhibidor de la descarboxilasa carbidopa. Eso es lo que hace el levodopa en realidad. Inhibe a la enzima que degrada la dopamina y obviamente si no va a haber algo que degrada la dopamina, ¿qué va a pasar? Se va a quedar más tiempo en el espacio sináptico. Se queda más tiempo y eso va a hacer que obviamente los pacientes tengan dopamina para poder generar el estímulo. Pero ¿qué pasa? El levodopa tiene muchas complicaciones. De hecho, tiene sintomatologías como por ejemplo fenómenos o complicaciones propiamente, como por ejemplo wearing off o on-off, que le genera fluctuaciones propiamente en estos pacientes. Y cuando hay fluctuaciones, ahí es cuando, para poder disminuir de repente la concentración, se le une a un IMAO. ¿Qué es un IMAO? Es un inhibidor de, ay, disculpa, un inhibidor de la monoxidasa B, es este de aquí. MAO también es otra enzima que degrada la dopamina. Y obviamente, si tú le estás dando enzimas que inhiben al degradador de la dopamina, ¿qué va a pasar? Va a tener más tiempo ahí. Ahora, levodopa, ¿cuándo se da? Se da cuando ya comienza a darse la bradicinesia y la rigidez propiamente en este paciente. Amantadina, generalmente, cuando aparecía principalmente un temblor temblor en reposo en los pacientes que aparece primero, y bradicinesia, ¿no? Pero que sea leve. Pero ¿qué pasa? Ya que cuando aparece la rigidez, la bradicinesia, ya está diciendo que la enfermedad netamente ya está avanzando. Entonces ahí le das un levodopa. Y para poder disminuir las complicaciones o las fluctuaciones de la levodopa, ¿qué le das? Le das un IMAO.
¿ya? Limao es este de aquí, segelina o resegelina. Te recomiendo que te aprendas, aunque sea 2 fármacos de cada uno, tanto el limao como los inhibidores de la CON, que también es otro medicamento, que es un inhibidor de qué? De la enzima que degrada la dopamina, otra vez, como entrecapina, tolcapina, igual. ¿Ya? Entonces, con se dan justo también con levodopa también se dan juntos, acá, ¿ya? Entonces, principalmente lo que vamos a hacer en el tratamiento es o bien disminuir la degradación de la dopamina, o bien aumentar su producción, o generarle más tiempo en el espacio sináptico para que pueda hacer el estímulo en el globo pálido para que pueda producirse el movimiento. Y bueno, dentro de esos está la IMAO, que acuérdate que es inhibidor de la monoxidasa B, los inhibidores de la CON, que es la cotecol o metiltransferasa, los agonistas dopaminérgicos, que te decía, agonistas dopaminérgicos, que generan justamente que haya más tiempo de receptor de la dopamina con su receptor para que pueda producirse movimiento, ¿ya? ¿Y a quiénes le vas a dar los anticolinérgicos? Principalmente a los pacientes que presentan temblor, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay temblores que son muy severos. Entonces, en estos casos ya le das los anticolinérgicos. Pero acuérdate, ¿ya? Primero le das amantadina, después le puedes aumentar los anticolinérgicos. Después, ya al no haber mm, respuesta ante eso le das levodopa. Y para poder disminuir la levodopa, sus fluctuaciones, les puedes dar un inhibidor de la CON o le puedes dar de repente un IMAO, ¿ya? Y ya bueno, y con eso. Y también le puedes agregar un agonista dopaminérgico por ahí en los pacientes, ¿ya? Pero ten en cuenta todos estos medicamentos que estoy diciendo. Y bueno, por último, este PPT, como te dije, es para ver principalmente si se presenta demencia inicial. Ya te hablé de si hay demencia inicial o no hay demencia inicial. Si no hay demencia inicial, puede ser Parkinson o puede ser una enfermedad multinuclear progresiva, por ejemplo. ¿Ya? Pero si presenta con demencia inicial, pueden ser 2 nada más, la parálisis supranuclear progresiva y las enfermedades por cuerpos de Lewy. Acuérdate cuando te digo demencia inicial es menos de 1 año de diagnóstico y bueno, si no tiene demencia puede ser esto o esto, ¿ya? Ten en cuenta eso. Y obviamente estos son los Parkinson de tipo plus, porque estos Parkinson de tipo plus por lo general no tienen respuesta buena a levodopa. Por eso lo pueden distinguir, porque no tienen una respuesta buena al levodopa, ¿ya? Obviamente no se produce por la dopamina, estos Parkinson Plus, es por otro tipo de alteraciones. ¿Pero por qué se le dice Parkinson Plus? Porque tienen la sintomatología propia del Parkinson, que es temblor de reposo, bradicinesia, rigidez dentada, inestabilidad postural, ¿ya? Acuérdense. Y bueno, listo. Eso es todo, chicos, en la clase de Parkinson. Hemos terminado rápido, aparentemente.